de los doctores Lariño, de la Iglesia García, Macía García, Nieto García, Bastón Rey, Villalba Martín y Domínguez Muñoz, del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Buenos días. Cuando hablamos de pancreatitis crónica, siempre tenemos la idea de que es una enfermedad claramente infradiagnosticada en la práctica clínica. Esto es así porque muchas veces solo se piensa en pancreatitis crónica en determinados centros especializados que se dedican al estudio fundamentalmente de enfermedades pancreáticas. Además, tenemos la tendencia a considerar que la pancreatitis crónica aparece en el típico varón alcohólico, totalmente desnutrido, que aparece con un dolor muy intenso en epigastrio, o bien que aparece con un cuadro recurrente de pancreatitis aguda. Y esto vamos a ver que no siempre, ni mucho menos en la práctica clínica, es así. Además, también tenemos el hándicap, probablemente sea lo más importante, de que para demostrar que tenemos una pancreatitis crónica tenemos que observar una serie de alteraciones morfológicas y posteriormente funcionales, pancreáticas, que a día de hoy, con los métodos de imagen que tenemos, pues son realmente difíciles de diagnosticar, sobre todo si estamos hablando de estadios iniciales de la enfermedad. ¿A qué nos conduce esto? Nos conduce a que las cifras de incidencia y de prevalencia real de la enfermedad que están reportadas en España pues sean tan dispares, no solo entre diferentes comunidades autónomas del Estado español, sino que incluso dentro de una misma comunidad autónoma, en áreas sanitarias lindantes, en hospitales muy cercanos, las cifras reportadas de incidencia son totalmente dispares. Y, por lo tanto, deberíamos, desde nuestro punto de vista, pensar que existen otros escenarios distintos a lo que es el cuadro típico de la pancreatitis aguda recidivante en el sujeto alcohólico para diagnosticar la enfermedad de la pancreatitis crónica. Y entre esos escenarios, un escenario propicio desde nuestro punto de vista es el del dolor epigástrico, el de la dispepsia con predominio del dolor epigástrico. Decimos esto pues porque hay estudios ya de hace unos cuantos años, de la década de los 2000, que evalúan precisamente con una econdoscopia, endosonográficamente, si sujetos con dispepsia pueden tener datos que orienten hacia el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Y, de hecho, de estos estudios, el del 2002, el estudio de Lee, que es el más característico, a 200 sujetos que tienen una dispepsia no investigada, en el mismo día le realizan una ecografía, una gastroscopia y una econdoscopia y determinan pues, que hay un porcentaje determinado de pacientes, de un 3%, que son 6 pacientes, que finalmente el diagnóstico que tienen es de pancreatitis crónica. Y por ello nosotros nos planteamos como hipótesis fundamental que la pancreatitis crónica es una enfermedad frecuente en sujetos que padecen una dispepsia con predominio de dolor. Y, por lo tanto, nuestro objetivo es determinar la prevalencia de pancreatitis crónica y los factores de riesgo asociados a la misma en sujetos con dispepsia de predominio de dolor. Para ello diseñamos un estudio prospectivo, observacional y transversal, en el cual seleccionamos de forma específica sujetos con una dispepsia predominio de dolor, entendiéndose esto como el dolor epigástrico como síntoma fundamental, en una escala del 0 al 3, al menos tienen que tener un 2 de dolor epigástrico, y este debe ser crónico, es decir, debe durar al menos más de 6 meses. Queremos ser bastante estrictos con el grupo de inclusión y, por lo tanto, excluimos una gran cantidad de pacientes que son dispepsias de otros tipos o de otras características, como puede ser el síndrome de distrés postprandial. Por supuesto, excluimos la sospecha de intestino irritable, cuando la pirosis es el síntoma fundamental, excluimos la enfermedad inflamatoria, excluimos aquel dolor de características típicamente biliares, esto no nos interesa, excluimos pacientes con una cirugía gástrica o pancreática previa, ya que son sujetos a los cuales no le vamos a poder realizar una evaluación econdoscópica real o eficaz. Y también, y esto probablemente sea lo más importante, excluimos aquel grupo de pacientes en los cuales el médico pues, tiene una sospecha alta de que ya pueda tener una pancreatitis crónica. ¿Motivada por qué? Pues motivada por el consumo excesivo de alcohol, de más de 80 gramos de etanol al día, y una historia de enfermedad pancreática previa en forma fundamentalmente de pancreatitis aguda. ¿Qué hacemos a estos pacientes con dispepsia, predominio de dolor? Les realizamos como primera prueba, como primer procedimiento, como procedimiento de primera línea, una econdoscopia radial. Con un econdoscopio como el que veis ahí, que tiene una visión gastroscópica convencional, se puede objetivar o descartar toda la patología del tracto digestivo superior de forma convencional, con gastroscopia convencional, y además estudiar los criterios ecoendoscópicos endosonográficos de pancreatitis crónica. Criterios que probablemente ya conozcáis, como son los 5 parenquimatosos y los 5 ductales, los puntos hiperecogénicos, las bandas, la lobularidad, la pared hiperecogénica del virsum.
También la dilatación del Wirsung, las calcificaciones, la visualización de colaterales. Estudiamos todos estos criterios que nos pueden determinar que estamos delante de una pancreatitis crónica. Y, por lo tanto, tras haber realizado una econdoscopia radial a este grupo de sujetos con dispepsia y predominio de dolor y haber evaluado el tracto digestivo superior, pues los pacientes van a quedar agrupados en función del número de criterios endosonográficos que tengan en estos tres grupos de aquí. Los que tienen entre 0 o 2 criterios endosonográficos de pancreatitis crónica los consideramos normales. Esto es muy frecuente verlos en la población general y no le damos ninguna importancia. Ojo, los que tienen 5 criterios de los que os acabo de mencionar, de los puntos y bandas hiperecogénicas, dilatación del Wirsung, los que tienen 5 o más criterios endosonográficos los catalogamos ya de pancreatitis crónica. Son pacientes con un diagnóstico ya positivo de la enfermedad. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen 3 o 4 criterios de la enfermedad? Este es un grupo de pacientes que a día de hoy no se sabe realmente si tienen o no tienen la enfermedad, pero sí puede sugerir que a lo mejor la puedan tener y, por lo tanto, en este grupo intermedio de pacientes lo que le realizamos es una resonancia magnética con secretina y con gadolinio, que es una técnica bastante buena para confirmar la sospecha de pancreatitis crónica y, en función de la resonancia, acaban siendo catalogados de pancreatitis crónica o bien acaban siendo pacientes que no tienen una pancreatitis crónica, pacientes normales. La resonancia tiene unos criterios establecidos para diagnosticar pancreatitis crónica, sobre todo potenciada por el gadolinio se puede observar la evaluación del parénquima. Hay 2 criterios fundamentales, que son el Signal Intensity Ratio de menos de 1,7 o cuando el pico de realce tras la administración de gadolinio se produce en fase venosa, se produce en fase tardía. Esto es muy indicativo de fibrosis y, por lo tanto, de pancreatitis crónica. Y la secretina pues, permite determinar muy bien las irregularidades del conjunto pancreático principal, cómo es el comportamiento dinámico, cómo se distiende el ducto y, además, pues, permite realizar una evaluación semicuantitativa de la secreción endocrina pancreática midiendo el relleno del lumen duodenal tras la administración de la secretina. Los datos se muestran como media, desviación estándar, rango y porcentajes. Realizamos un análisis de regresión logística para ver qué características se asocian a la probabilidad de tener, qué variables se asocian a la probabilidad de tener una pancreatitis crónica y realizamos un cálculo de tamaño muestral que nos indica que debemos incluir al menos unos 196 pacientes. Finalmente incluimos 213 pacientes. Ojo, la edad media 47 años, mayormente son mujeres, 140 mujeres. De estos 213 pacientes, solo 24, un 11,2%, tenían lesiones mucosas de tracto digestivo superior. Hablamos de úlceras duodenales, úlceras gástricas, gastropatías o duodenopatías erosivas. Solo un 11% de los sujetos que se someten a un procedimiento endoscópico para valorar el tracto digestivo superior tenían una lesión responsable de la dispepsia con predominio de dolor. Y de estos 213 pacientes, si nos ceñimos a lo que son las alteraciones econdoscópicas de pancreatitis crónica, vemos que es cierto que la mayoría no tienen una pancreatitis crónica. 161, 213 son normales, 0 a 2 criterios. Pero tenemos 18 pacientes, y eso significa un 8,4%, con 5 o más criterios endosonográficos de pancreatitis crónica. Y no solo eso, sino que los pacientes en los cuales tenemos dudas, que son 34, que a nosotros nos sugiere probablemente una pancreatitis crónica, pero no estamos seguros, la resonancia nos viene a decir que en 27 de ellos, y esto es un 12,7% adicional, en 27 de ellos realmente este diagnóstico está bastante sustentado y también lo apoya. ¿Qué significa esto? Que si juntamos las 2 cifras de pancreatitis crónicas aportadas por la econdoscopia directamente y por la resonancia ante la sospecha econdoscópica de pancreatitis crónica, tenemos una tasa del 21,1% de pancreatitis crónica en sujetos con dispepsia de predominio de dolor. ¿Qué significa esto? 1 de cada 5 dispépticos con predominio de dolor epigástrico realmente, en base a econdoscopia y resonancia, podrían tener una pancreatitis crónica. Si realizamos un análisis de regresión logística, lo que objetivamos en el estudio multivariante es que de todas las variables estudiadas, únicamente el hecho de ser varón y el hecho de tener una combinación de un consumo moderado de alcohol. Recordad que más de 80 gramos de etanol era un criterio de exclusión. No queremos ver o evaluar sujetos alcohólicos, sino un consumo moderado de alcohol, definiéndolo moderado como menos de 80 gramos de alcohol, unido a una historia de tabaquismo, eran las 2 variables que se asociaban de forma significativa e independiente a una mayor probabilidad de tener una pancreatitis crónica en dispepsia con predominio de dolor. Y, por lo tanto, nuestra conclusión es que la pancreatitis crónica pues, es una enfermedad infradiagnosticada que podríamos sospechar en escenarios distintos, como podría ser el de la dispepsia predominio de dolor.
En este contexto, la endoscopia es una técnica prometedora como procedimiento de primera línea en sujetos dispépticos con predominio de dolor y que probablemente los sujetos o los hombres, mejor dicho, los varones, con consumo moderado de alcohol y con una historia de tabaquismo que padecen esta dispepsia con predominio de dolor, podrían considerarse como un grupo de selección para la realización de una endoscopia y despistaje de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias.